Hey, ¿cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de la materia de Política Exterior de México 3. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, la política exterior de México, de la posguerra al inicio de la Guerra Fría. Y para esto vamos a platicar un poquito, querida audiencia, sobre un contexto previo. ¿Qué pasaba en México antes o durante estas famosas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial? Son acontecimientos bastante conocidos, pero desconocemos a veces un poquito qué pasaba en nuestro país, nuestro querido México. Es interesante cómo las potencias mundiales no creían posible el ejercicio de la democracia en nuestro país. Daban por hecho la permanencia de Porfirio Díaz y la rebelión de Francisco I. Madero les pareció algo aberrante. Pero la elección del presidente Woodrow Wilson matizó la postura estadounidense en varias directrices, desde descalificar la dictadura de Huerta y apoyar a los revolucionarios del norte hasta la ocupación norteamericana de Veracruz. Debido a los esfuerzos fallidos de ser mediadores del conflicto, con el derrocamiento de Huerta y el ascenso de Venustiano Carranza, los ánimos se tranquilizaron un poco, aunque las tensiones no desaparecieron. La postura de México antes de la Primera Guerra Mundial fue, y sigue siendo, la neutralidad. A pesar de recibir ciertas propuestas que empujaban al país para entrar a la guerra, como lo fue el famoso telegrama de Zimmerman, que ofrecía a Carranza la oportunidad de reconquistar los territorios perdidos en el ya lejano Tratado de Guadalupe Hidalgo. Dicho telegrama fue interceptado por los ingleses y dado a conocer al presidente Wilson. La propuesta, por supuesto, que fue rechazada, aunque no públicamente, ya que aceptar esta propuesta significaría una posible invasión de Estados Unidos y el país, como de costumbre, estaba debilitado por la revolución. Todas las experiencias vividas en ese momento fueron un punto de inflexión ideológico para el presidente Carranza, surgiendo la doctrina Carranza, que dictó la dinámica de la política exterior del país. Dicha doctrina se pronunciaba en contra de la doctrina Monroe, ya que en el contexto internacional de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias vencedoras se repartían el botín, México corría el peligro de ser percibido como una nación débil, por lo que era prioridad dejar en claro sus principios de convivencia internacional, respaldados por el derecho internacional que mitigaría la amenaza que representaban las potencias mundiales a la seguridad nacional. La política exterior mexicana enfocó sus esfuerzos principalmente en la defensa de la justicia, la paz y la seguridad internacionales, lo que permitió una notable presencia diplomática en el mundo durante el siglo XX, siempre con la misión de preservar el bienestar de los pueblos por igual, ya sean potencias o no. Los principios de la doctrina Carranza siguen vigentes en la política exterior actual de México. El presidente Carranza echó mano de la experiencia histórica llena de abusos y presiones de los actores internacionales, que eran considerados potencias, y así México aseguró la paz, siendo como amigo de todos. Las acciones políticas de México brindaron tranquilidad a las tensiones internacionales durante la Primera Guerra Mundial, con el rechazo de la ya mencionada propuesta de Zimmerman y de su importante participación como nada más y nada menos miembro fundador de la ONU en 1945, teniendo participación en los principios de política exterior de la organización y búsqueda de paz, aunque con una visión mucho más pacífica y de neutralidad y la no intervención. Bueno, este fue, yo creo que una larga introducción al contexto previo de lo que vamos a tratar hoy, cómo fue la política exterior ya una vez terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, con el inicio de la ya sabida Guerra Fría. El fin de la Segunda Guerra Mundial, querida audiencia, en 1945, dejó al mundo dividido en dos bloques, ustedes ya saben, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, marcando el inicio de la Guerra Fría. México emergió de la guerra con una economía en crecimiento y un gobierno bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Su posición geográfica y recursos naturales jugaron un papel importante en su política exterior, aunque México no fue un protagonista central en la Guerra Fría como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, desempeñó un papel importante en la región de América Latina y en la diplomacia internacional de esta región.
Y vamos a analizar muy brevemente el papel de México en algunos criterios, ¿no?, durante este periodo de la Guerra Fría. La política exterior de México durante este periodo se caracterizó por su neutralidad. México se esforzó por mantener una posición neutral en este conflicto entre estas dos superpotencias. Esta neutralidad se basó en su compromiso con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, que había sido establecida durante la Revolución Mexicana. También México desempeñó un papel súper importante en el liderazgo en el movimiento de países no alineados, que buscaba mantenerse al margen de la rivalidad entre las superpotencias. En la conferencia de Bandung en 1955, el país fue uno de los países fundadores de este movimiento y promovió la solidaridad entre naciones recién independizadas. México también abogó por la resolución pacífica de conflictos y la cooperación internacional a través de organismos como la ya mencionada ONU, y también participó activamente en debates y resoluciones de dicho organismo, y defendiendo el desarme y la solución diplomática de los conflictos. A todo esto, México tenía que tener una postura clara con respecto a la relación con su vecino del norte, con Estados Unidos. México mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales muy cercanas con Estados Unidos. Aunque hubo desacuerdos, como el conflicto del petróleo en la década de 1930, México buscó mantener la estabilidad en la relación bilateral y evitar cualquier escalada que pudiera afectar negativamente su economía. A pesar de esta neutralidad en la Guerra Fría, México también estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países del bloque comunista. Esto le permitió diversificar sus relaciones internacionales y acceder a tecnología y apoyo económico. Sin embargo, la guerra continuaba. Sí, aunque fuera fría, los episodios que podrían haber hecho estallar dicho conflicto, México jugó también un papel determinante, tal como lo es o como lo fue en la crisis de los misiles de Cuba. Durante esta crisis, en 1962, México desempeñó un papel mediador al ofrecerse como país anfitrión para conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto contribuyó a la resolución pacífica de la crisis y fue un ejemplo de su papel en la diplomacia durante este conflicto de la Guerra Fría. Muy bien, yo creo que hasta aquí nos queda muy claro que México no se mete con nadie, a pesar de que la cultura del mexicano es ser peleoneros y broncudos en temas ya más serios, y cuando vemos que a lo mejor el contrincante nos puede dar una paliza, pues somos bastante pacíficos. Y en opinión personal, yo creo que por esa razón México ha estado en paz con respecto a los conflictos internacionales y pues bueno, yo estoy muy agradecido con ello. Vamos a pasar a otro tema que también es importante dentro de este contexto de la política exterior de México en este periodo, a lo conocido como el milagro mexicano. El milagro mexicano, audiencia, es un término que se utiliza para describir un periodo de crecimiento económico sostenido y rápido en México, que tuvo lugar desde mediados de la década de 1940 hasta principios de la década de 1970. Durante este tiempo, México experimentó una transformación económica y social significativa. El milagro mexicano se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, con una tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto del 6%. Este crecimiento fue particularmente evidente en sectores como la industria manufacturera, la construcción y la infraestructura. Durante este periodo, México experimentó un proceso de industrialización. El gobierno implementó políticas económicas que fomentaron la sustitución de importaciones, lo que significaba que se promovía la producción nacional de bienes en lugar de depender en gran medida de las importaciones extranjeras. Se establecieron industrias nacionales en sectores como la petroquímica, la automotriz, la siderurgia y la manufactura. ¿Qué pasó con ese México, verdad? Que ahora incluso importamos nuestro propio petróleo, importamos petróleo, ¿no? Para nuestros vehículos actualmente. Entonces,
habría sido genial, ¿no?, que esta tendencia continuara, pero el milagro mexicano, en su momento, fue testigo de una modernización significativa de la infraestructura del país. En este periodo se construyeron carreteras, presas, puertos, plantas de energía, y así apoyar el crecimiento industrial y facilitar el comercio. Estas inversiones en infraestructura fueron fundamentales para el desarrollo económico de México. Así, el país atrajo inversiones extranjeras y significativas, especialmente en la industria del petróleo. En 1938, México nacionalizó la industria petrolera, lo que llevó a la creación de Petróleos Mexicanos, o mejor conocido como Pemex. Durante el milagro mexicano, Pemex desempeñó un papel crucial en la economía del país y generó ingresos importantes. El gobierno también invirtió en educación y desarrollo social durante este periodo. Se mejoraron las tasas de alfabetización y se expandieron los programas de capacitación laboral para apoyar la fuerza laboral en crecimiento. Es importante, audiencia, destacar que a pesar del crecimiento económico, el milagro mexicano también tuvo su lado oscuro. Estuvo marcado por las desigualdades económicas y sociales significativas. La riqueza y el desarrollo no se distribuyeron equitativamente en toda la sociedad, lo que llevó a tensiones y desafíos a lo largo de los años. Y creo yo que todavía esa desigualdad está latente en la sociedad mexicana. El milagro mexicano es un tema muy complejo y sigue siendo objeto de debate y análisis en la historia económica de México. Aunque fue un periodo de crecimiento muy notorio, también planteó preguntas sobre la distribución de la riqueza y el desarrollo del país. Este fenómeno abarcó la administración de varios presidentes de México. A Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1940 a 1946, a Miguel Alemán Valdés, quien estuvo en el poder de 1946 a 1952, y a Adolfo Ruiz Cortines, que ocupó la presidencia de 1952 a 1958. Sin embargo, se evidenció una declinación en la efectividad de este modelo económico durante el mandato del presidente Luis Echevarría, que abarcó de 1970 a 1976. En su último año de gobierno se produjo una devaluación del peso mexicano muy significativa, llegando a un 59.8%. Las acciones externas del Estado mexicano en el periodo posguerra se caracterizaron por una serie de políticas y estrategias que buscaban promover la paz y la cooperación internacional y establecer relaciones bilaterales y multilaterales con otros países. México fue uno de los 51 países fundadores de las Naciones Unidas en 1945. Esta acción reflejó su compromiso con la diplomacia multilateral y su interés en promover la paz y la seguridad internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. México continuó defendiendo su política de no intervención en los asuntos internos de otros países, un principio que se había consolidado durante la Revolución Mexicana. Esta política era coherente con su compromiso con la soberanía y la autodeterminación de las naciones. México participó activamente en la resolución de conflictos internacionales a través de su recién estrenada nueva membresía de las Naciones Unidas. Contribuyó a la solución pacífica de disputas y promovió el uso de la diplomacia y el diálogo en la arena internacional. México mantuvo y fortaleció sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, su vecino del norte. Esto incluyó la firma de tratados como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo de 1944, o mejor conocidos como los Tratados de Bucareli, que resolvía disputas fronterizas pendientes. México participó en la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA, y buscó fomentar la cooperación y la estabilidad en América Latina. También buscó promover el desarrollo económico y participación en la economía global a través de acuerdos comerciales y tratados de cooperación económica con otras naciones. En 1945, recién terminada la guerra, México convocó a la Conferencia de Chapultepec, que reunió a representantes de las Américas para discutir los principios y valores compartidos en la región. Esto contribuyó a fortalecer la unidad regional. También, y como buen vecino, y como buen país y como buen anfitrión, México ofreció refugio a exiliados políticos y a personas que huían de persecuciones políticas en otros países, lo que reflejó su compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional. Ya he mencionado que México tuvo que ver en la creación de la ONU y de la OEA.
Sí, pero no solamente en su creación, sino también que ha participado activamente y ha tenido un papel destacado en la escena global. Por ejemplo, en la ONU, México abogó por el principio de la solución pacífica de los problemas y contribuyó a la creación de la Carta de las Naciones Unidas. Ha promovido activamente la paz y la resolución pacífica de los conflictos a través de la ONU. Ha contribuido con tropas a misiones de paz en diferentes regiones del mundo y ha abogado por el uso de la diplomacia y el diálogo para resolver estos problemas. Ha defendido incansablemente y consistentemente el principio de la no injerencia. México también fue uno de los países, como ya había mencionado, fundadores de la OEA. Esto fue el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia. La Carta de la OEA estableció los principios fundamentales de la organización, que incluían la promoción de la democracia, la paz y la cooperación regional. Desde sus primeros años en la OEA, México se destacó por su compromiso con la promoción y la defensa de la democracia. Apoyó el principio de la no intervención y defendió la importancia de la autodeterminación de los estados. México tuvo varias participaciones notables en la región, solamente mencionaremos algunas. Por ejemplo, la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. México desempeñó un papel crucial en la adopción de esta declaración en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, en abril del 48. Esta declaración sentó las bases para la promoción de los derechos humanos en dicha región. También participó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. México fue uno de los países firmantes de la Convención Americana sobre los Derechos, también conocida como el Pacto de San José. La convención establece importantes normas de protección de los derechos humanos en América Latina. También participó en la resolución de la crisis de Nicaragua de los 80s. La crisis de Nicaragua se refiere principalmente al conflicto entre el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega y grupos armados respaldados por Estados Unidos conocidos como Contras. México fue uno de los países que participó en la Conferencia Internacional para la Paz en Centroamérica, celebrada en Esquipulas, Guatemala, en 1987. En esta conferencia se firmaron acuerdos que ayudaron a poner fin a la guerra civil en Nicaragua. En conclusión, querida audiencia, la posición de México en el escenario internacional durante la Guerra Fría y otros procesos internacionales como el proceso de descolonización y el armamentismo se caracterizó por su política exterior de no alineación, promoción de la paz y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Para resumir, México adoptó una política de no alineación durante la Guerra Fría, lo que significa que no se alineó ni con el bloque occidental liderado por Estados Unidos ni con el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Esta posición buscaba preservar la independencia y la soberanía de México y evitar ser arrastrado a los conflictos de la Guerra Fría. Promovió activamente la diplomacia y la resolución de los conflictos de forma pacífica. Usó el diálogo y la negociación para resolver dichos problemas. Fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. También México apoyó activamente el proceso de la descolonización y defendió el principio de autodeterminación de los pueblos colonizados. Defendió la independencia y la liberación de estos países sometidos por el colonialismo. México lo condenó tajantemente en todas sus formas y promovió resoluciones en la ONU para poner fin a las prácticas coloniales. Este compromiso con la autodeterminación fue coherente con su propia historia de lucha por la independencia y su rechazo al colonialismo. La descolonización marcó un hito importantísimo en la historia del siglo XX y llevó a la creación de una gran cantidad de nuevos estados independientes en todo el mundo. Por ejemplo, Ghana, Kenia, Vietnam, Trinidad y Tobago, Jamaica, entre otros. México defendió también la reducción del armamentismo y la promoción del desarme nuclear y convencional. Participó en conferencias internacionales sobre el control de armas y promovió iniciativas para prevenir la proliferación nuclear. Propuso la creación de una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe, que culminó en el Tratado de Tlatelolco de 1967. Este tratado estableció una zona desmilitarizada de armas nucleares en la región. Audiencia, la política exterior de México en la posguerra fue un ejemplo de cómo un país
puede defender sus principios y valores en un mundo turbulento. Su compromiso con la no alineación, la autodeterminación y la diplomacia pacífica contribuyó a la estabilidad regional e internacional y consolidó su reputación como una nación comprometida con la paz y la justicia en el escenario global. Su legado diplomático en la posguerra sigue siendo una fuente de orgullo y respeto en la comunidad internacional. Bueno, audiencia, después de varios minutos de hablar bien de México y de lo que fue en algún momento y que ahorita solamente es una sombra de lo que fue, pues me despido hasta el próximo episodio, hasta la próxima asignación de la materia. Les saluda Fernando Ramos. Hasta pronto.